Bhagavad Gita, capítulo 17, texto 26. Tiene el significado de realidad y bondad, así como también O Partha, o sea, O Arjuna, se aplica a las buenas obras. Y dice mi maestro espiritual en este capítulo, tiene un significado bastante bueno aquí. Dice las palabras prayaste, karmani, o deberes prescritos, indican que en la literatura védica hay muchas actividades prescritas que son procesos purificatorios, del momento de la concepción hasta el fin de la vida. Esos procesos purificatorios se adoptan en aras de la liberación final de la entidad viviente. En todas esas actividades se recomienda que uno diga Om Tat Sat. La palabra Sat Bhave y Sadhu Bhave se refieren a la situación trascendental. El hecho de actuar en el plano de conciencia se conoce como Sattva, y aquel que está plenamente consciente de las actividades de esa conciencia se le conoce como Sadhu. Un Sadhu es un santo o un sacerdote. En el Srimad Bhagavatam, que es el libro que está enseñando mi hermano espiritual y carnal, Mathura Mandala, cada día en internet, se dice que el tema trascendental queda claro en compañía de los devotos. Las palabras que se emplean son Satan Prasangat. Sin buena compañía no se puede adquirir conocimiento trascendental. Por lo tanto, es muy importante la asociación con santos, con un sadhu, con un buen maestro espiritual, con gente que está en el camino espiritual, y ojalá tener el buen karma de poder encontrar justo el maestro correcto, porque hay mucha gente que tiene la mala fortuna de seguir maestros espirituales de yoga, por ejemplo, que son ateos. Eso es muy complicado, pero hay mucho de eso. Y yo diría que la gran mayoría de los que yo he estado conociendo son maestros espirituales ateos o impersonalistas, y que tampoco le hacen mucho caso a la alimentación. Generalmente son, por ejemplo, son carnívoros, toman alcohol, fuman. Lo he visto no solamente aquí en Occidente, sino también lo he visto en la India. Y es medio ridículo eso, porque si una persona practica yoga es para poder alcanzar un estado sádvico, el estado de la bondad. Y es muy complicado lograr un estado de bondad si una persona no tiene un cuidado con la alimentación. Entonces no es, como lo he hecho muchas veces, o sea, no es simplemente una moda, vamos a decir. Sí, soy vegetariano porque es una moda. No, se es vegetariano no solamente porque tenemos cuidado con lo que son los animales y el cuidado de nuestros hermanos menores, los animales, sino que además es por nosotros mismos, porque nosotros queremos alcanzar un estado sádvico, el estado de la bondad, y es por eso que nos preocupamos por la alimentación. Es muy fácil. Entonces ya vamos acá en el segundo mantra. Primero era Tat, el segundo era Sat, y veremos qué nos enseña en el próximo capítulo, en el próximo texto, Krishna. Muy interesante este capítulo, la verdad de las cosas. Jai, Hare Krishna, Namaste.